Em, Ahí estamos grabando. Durante la presentación, si tienen preguntas, pueden ir poniendo las preguntas en el chat y nosotros vamos a medida que podamos, vamos a ir contestando algunas de las preguntas o si vemos que hay una pregunta que por ahí sirve para hablarlo un poco más, por ahí vamos a contestar o quizás esperemos hasta el final para contestar, pero haremos todo lo posible para contestar sus preguntas. Así que bueno, vamos a empezar. Nosotros estamos en medio de una serie de webinars sobre los requisitos para postularse a una universidad en los Estados Unidos. Y hoy vamos a hablar específicamente de eso, de los requisitos. ¿Qué es lo que van a tener que presentar para las universidades? Les presento, mi nombre es Kathy Carvajal, soy la advisor de Education USA en Acicana, que está en Santiago del Estero. Conmigo también hoy está Valentina Petinari, que es la advisor de Aricana en Rosario, y María Iglesias, que es la advisor en Amicana en Mendoza. Pero, como siempre nos gusta decir, nosotros asistimos a todos los alumnos, todos los interesados de todo el país. Somos 8 advisors en total en Argentina, en 7 diferentes oficinas, pero trabajamos con todos, así que no se preocupen si están en un lugar donde no hay una oficina. Bueno. Hoy, como he dicho, nosotros estamos en medio como de un webinar series donde estamos entrando un poco más en detalle en cada uno de los pasos a seguir. Entonces aquí, bueno, los primeros dos pasos, que es investiga tus opciones, financia tus estudios, eso sí ya se han visto, y hoy vamos a hablar un poco más de qué, o sea, realmente la postulación en sí y qué es lo que necesitamos preparar. Hoy vamos a dividir la charla en dos secciones. La primera vamos a hablar de carreras de grado y después vamos a hablar de carreras de posgrado, porque hay algunas cosas similares, pero hay cosas distintas entre esas dos opciones de carreras. Entonces vamos a dividir eso un poco. Entonces, Valentina va a empezar ahora y vamos a entrar en lo de grado. Primero yo les voy a dar, a ver, vale, si pasamos al próximo, yo les voy a dar el overview. Carrera de grado. ¿Qué hablamos cuando hablamos de una carrera de grado? Ahí hablamos de lo que es un bachelor's degree, que sería similar a una licenciatura aquí en Argentina, que generalmente toma entre 4 y 5 años y se termina eso con un Bachelor of Arts o un Bachelor of Science. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que cuando hablamos de carrera de grado, hablamos de un bachelor's degree. Y hay algunas cosas que vamos a sí o sí necesitar presentar a las universidades. Y ahí yo le voy a dar la lista y después Valentina va a entrar en los detalles. Vamos a tener que presentar exámenes internacionales, el formulario de postulaciones de aplicación, el school profile, transcript, cartas de recomendación, ensayos y actividades extracurriculares. Entonces ven que hay bastantes cosas que nosotros vamos a tener que preparar. Así que vale, te dejo a vos la palabra para que vos entres en los detalles de cada una de esas cosas. Sí, muchas gracias, Kathy. Como les decía Kathy, en lo que son los requisitos de postulación, a nivel de grado vamos a tener los exámenes estandarizados. Y ya les adelanto desde ahora que hay unos exámenes de los que no podemos escapar nunca si somos estudiantes internacionales. Y esos son los exámenes de inglés. Como pueden ver acá, nosotros siempre recomendamos que tomen o el TOEFL o el IELTS o el Duolingo porque son los que comúnmente aceptan las universidades. Dicho esto, siempre pueden investigar por su propia cuenta y fijarse que hay algunos otros exámenes que también aceptan las universidades. Pero bueno, para que tengan en cuenta por ahí cuáles son los más comunes. Todos son exámenes, bueno, los pueden realizar en diferentes partes del país. En Argentina pueden tomar el TOEFL en los centros binacionales.
Lo que tiene que ver con IELTS también tienen su centro para tomarlo en Buenos Aires. Y Duolingo es un examen virtual bueno, es muy accesible en cuanto a precio y necesitan solamente una computadora y un dispositivo electrónico y también les permite tomarlos de cualquier parte del país, que también está bueno para tenerlo en cuenta. Y por otra parte, hay ciertos exámenes que quizás no son tan comúnmente escuchados, por lo menos entre los estudiantes argentinos, que tienen que ver con los exámenes estandarizados de conocimientos que ustedes fueron adquiriendo durante todos sus años de secundaria, ¿no? Pensemos que ustedes en este caso estarían aplicando una licenciatura, a una carrera de grado. Entonces, lo que se van a evaluar en estos exámenes, que pueden ser el SAT o el ACT, generalmente los pueden encontrar de esta manera, son los más comunes para lo que tiene que ver con comprobar estos conocimientos generales y tienen su parte que comprueba, digamos, sus conocimientos de matemática, de comprensión lectora. Nosotros hemos notado que en este último tiempo, cuando pasó la pandemia, ya se dejaban de pedir un poco estos exámenes, ¿no? O sea, no siempre las universidades los solicitaban como de manera obligatoria, pero estuvimos viendo que este último tiempo se comenzaron a pedir nuevamente. Entonces, nosotros siempre recomendamos que si ustedes quieren hacer que su postulación sea lo más competitiva posible, que analicen la posibilidad de tomar estos exámenes porque, bueno, verdaderamente ayudan en caso de que obviamente la universidad les permita presentarlos, ¿no? Y ya ahondando un poco más en lo que son estos requisitos necesarios para postular a las universidades a nivel de grado, tenemos los formularios de aplicación. Que este formulario de aplicación es donde yo básicamente me voy a inscribir a las diferentes universidades. Recuerden que es un poco diferente el sistema, digamos, de querer estudiar en una universidad en Estados Unidos que en Argentina. En Argentina lo más probable es que si yo quiero estudiar en tal universidad, voy, me inscribo, tendré que hacer un formulario, pero es mucho más breve. En Estados Unidos, nosotros tenemos un montón de requisitos. Ya les estuvimos contando los exámenes estandarizados y vamos a ir yendo más en la lista. Pero uno de los procesos que también hay que hacer es llenar un formulario de aplicación específico a la universidad, donde me van a preguntar muchas cosas y muchos detalles, tanto educativos como personales míos. Me van a preguntar, por ejemplo, si soy de la primera generación en mi familia que va a estudiar en la universidad. Bueno, información como para que la universidad también me conozca, conozca mi background y conozca también qué es lo que yo quiero hacer allí en la universidad. Hay diferentes formas de aplicar a las universidades. Yo puedo, por una parte, aplicar a través de un sistema que se llama Common App. Common App es una página web, si la googlean van a encontrar probablemente esta misma fotografía donde básicamente yo me inscribo y puedo postular a diferentes universidades llenando un mismo formulario de aplicación, lo cual acorta mucho los tiempos de tener que llenar muchos formularios, ¿no? Porque yo lleno el formulario una sola vez y ya está, es mucho más sencillo. Si bien obviamente lleva un montón de tiempo llenar el formulario porque es bastante largo, me permite hacer esto, ahorrarme tiempo para utilizar ese tiempo luego en los ensayos, van a ver que hay un montón de cosas para hacer. Y si no, otra de las opciones es, por supuesto, llenar el formulario propio que tiene cada universidad, digamos, en la página web de ellos. Ambas opciones son válidas, eso dependiendo qué es lo que quieran hacer ustedes. Muchas veces en Common App se ofrecen fee waivers que implican que yo no tenga que pagar el costo de enviar ese formulario. Entonces, si ustedes necesitan o quieren esto, está bueno que también lo tengan en cuenta. Y ya un poco con respecto a los documentos oficiales, estos documentos que yo le voy a tener que pedir a la escuela secundaria a la que asisto, vamos a encontrar el School Profile y el Transcript. El School Profile refiere a un documento que lo elabora la misma escuela secundaria, que incluye, por una parte, las características que tiene esta escuela, las características propias también del alumnado que asiste a clases. Muchas veces digamos, se explica la nacionalidad, las edades, cuántos cursos hay. También se explica todo lo que tiene que ver con el plan de estudios y básicamente
lo que hace la mayoría de las escuelas es explicar todas las materias que tienen, para que la universidad que a mí me va a admitir tenga un contexto de donde yo me estuve formando durante todos estos años de secundaria. Y muchas veces lo que se hace también, además de, por supuesto, incluir cómo se califican a los alumnos, que esto también es re importante. Ustedes, si ya se habrán fijado, el sistema de calificación de Estados Unidos es diferente al nuestro, ¿no? El GPA, que esa famosa sigla, generalmente en Estados Unidos va de el 0 al 4 puntos, ¿no? Y acá en Argentina tenemos un promedio que GPA, también lo podemos llevar porque es lo mismo, pero tenemos una escala que es de 0 a 10 generalmente, ¿no? Entonces, se explican todas estas situaciones para que la escuela entienda lo mejor posible dónde yo me estuve formando. Y también, por último, si la escuela llegase a ofrecer algún taller, algún tipo de actividad extracurricular en general, siempre está bueno que se incluya ahí. Y por otra parte, lo que tiene que ver con el transcript, que el transcript es aquel documento donde están mis materias y mis calificaciones. Lo que nosotros le diríamos el analítico, eh, o por ahí muchas veces, si ustedes no terminaron la secundaria, quizás no tienen el analítico final. Muchas veces los chicos lo que presentan en caso de no estar, digamos, con este analítico final, porque si no terminaron las clases, es presentar los boletines. Eso también es otra opción, boletines o libretas, no sé cómo le dirán en cada parte del país donde están. En mi zona se dice libreta, entonces por eso lo aclaro. Pero bueno, presentan los boletines durante todos los años de secundaria y ahí me va a decir las materias que yo tuve, por supuesto, las notas que yo tuve en esas materias y le permite también a la escuela ver un poco mi recorrido académico, que también es re importante. Por otra parte, ya siguiendo con estos requisitos de postulación, vienen las cartas de recomendación. Las cartas de recomendación son algo que la mayoría de los chicos lo desestima, como que piensan que es algo, que es un requisito más y que no importa. Y la verdad que tiene un montón de peso en cuanto a la decisión que toma la universidad. Ustedes recuerden que ahora van a ver, pero hay diferentes procesos, o mejor dicho, instancias donde la universidad a mí me conoce, me puede llegar a conocer. Me puede llegar a conocer por ahí de una manera más cercana, ¿no? Y este es el lugar donde la universidad conoce lo que dicen otros de mí. Entonces es re importante este espacio, y es re importante que nosotros en estas cartas de recomendación podamos, digamos, pedírsela a personas que verdaderamente nos conozcan, personas que, digamos, sepamos que podemos confiar, que van a escribir una buena carta, que van a dar como una muy buena descripción de mi yo como estudiante, ¿no? Entonces son re importantes. Generalmente se suelen pedir 2 cartas obligatorias y luego me dejan subir algunas opcionales, pero bueno, por ahí lo más común es que yo suba de 2 a 3 cartas, pero siempre sí, recuerden que se las tienen que pedir a sus profesores de secundaria. Nosotros a veces inclusive vamos más profundo y recomendamos que hagan a un profesor por ahí que tenga que ver más con las ciencias duras y por ahí otro que tenga que ver con las ciencias sociales. Entonces, estas para las dos obligatorias, ¿no? Entonces, la universidad me puede ver desde las dos perspectivas, ¿no? Pero eso, bueno, ya como una recomendación. Y por último, las instancias donde la universidad me conoce a mí verdaderamente, y por ahí de la manera más cercana, es a través de los ensayos y de las actividades extracurriculares. Los ensayos, si ustedes habrán visto películas de chicos aplicando a universidades, habrán visto que escriben ensayos, y es un poco cierto. En cuanto a lo que son los ensayos, hay 2 tipos de ensayos. Tenés los ensayos que son personales, donde yo me presento a la universidad, básicamente cuento quién soy, muestro mi personalidad, ¿no? Muestro mis pasiones, muestro mis metas. Son ensayos que son muy profundos porque, bueno, yo termino también demostrando cuáles son mis valores, y son espacios donde verdaderamente esta universidad eh, conoce todos estos aspectos más profundos de mí, ¿no? Muchas veces si uno no hace una entrevista con la universidad, medio que este es el único espacio donde yo me termino presentando un poco a la universidad, entonces, o sea, hace falta prestarle atención y hacerlo con tiempo.
Y por otra parte tenemos los ensayos que son los supplemental essays, son ensayos suplementales que cada universidad me puede pedir que yo haga. Generalmente suele ser un solo ensayo por cada universidad a la que postulo. A veces son más, eso hay que ver obviamente en cada universidad y qué es lo que nos piden, pero eso sí llevan un poco más de tiempo porque yo ahí tengo que explicar por qué quiero estudiar en esa universidad, por qué quiero hacer ese programa. Y ahí tengo que ser un poco específico, ¿no? O sea, si yo tengo una lista de 10 universidades y voy a tener que escribir 11 ensayos porque el primero que es personal y los otros 10. Entonces, para que lo tengan en cuenta que lleva mucho tiempo. Y por último, pero no menos importante porque también tiene un peso muy importante en nuestra postulación, son las actividades extracurriculares. ¿Qué son esas actividades? Porque siempre cuando hablamos de las actividades extracurriculares, los chicos nos preguntan, ay, pero yo no tengo ninguna. ¿Qué sería una actividad extracurricular? No, probablemente tengan un montón de actividades extracurriculares porque son todas aquellas actividades que yo hago fuera de mi currículum académico. O sea, son todas esas actividades que no estarían, digamos, en el boletín, en la libreta, ¿no? Para que usted lo tenga en cuenta. Son actividades que no es que yo las hago para aprobar una materia. Entonces, es tan amplio esa descripción porque todo lo que no es para aprobar una materia puede ser una actividad extracurricular. Va desde si yo practico un deporte, si yo hago algún voluntariado, por ahí tengo algún hobby, no sé, muchas personas hacen cerámica ahora, bueno, eso re sería una actividad extracurricular, o pintura, fotografía, y también incluso si yo tengo alguna responsabilidad familiar, porque por ahí cuido a algún familiar, eso también podría entrar dentro de una actividad extracurricular. Entonces, bueno, por ese lado quédense tranquilos que seguramente van a tener muchas actividades extracurriculares y no van a saber cómo hacer porque tienen límite de 10 para contar 10 nada más. Van a ver que van a pasar las 10 y van a tener que elegir cuál contar. Bien. Y esto un poco también para contarles cuáles son las fechas más importantes a la hora de aplicar a nivel de grado. Tenemos dos momentos por ahí importantes en el año. Tenemos lo que vendría a ser cuando yo me postulo de manera temprana, que lo podemos encontrar como Early Action o Early Decision. Cada una tiene sus particularidades y no vamos a ir muy a fondo con eso hoy, pero si quieren después los podemos hablar en las preguntas o hacemos en las office hours, siempre respondemos estas dudas. Pero esto implica que yo lo hago de manera temprana en el año. Y la fecha donde generalmente yo aplico, utilizando, digamos, este momento del año, es en noviembre. Generalmente va del 1 al 15 de noviembre y acá yo tengo que mandar todos los documentos para esa fecha. Digo, es la fecha límite. Luego de eso yo ya no me puedo presentar a la universidad. Y en caso de no llegar, porque muchas veces los chicos cuando están en su último año de secundaria tienen un montón de responsabilidades y no llegan a hacerlo en noviembre. La otra instancia donde yo me puedo postular y aplicar a la universidad es bajo el paraguas de Regular Decision, que es donde la mayoría de los estudiantes se postulan, y eso suele ser finales de diciembre y enero. Generalmente abarca les diría hasta los primeros 15 días de enero, pero hay algunas universidades que inclusive llega hasta fin de enero. Por lo tanto, eso también les da mucho más tiempo para juntar todos estos requisitos. Y una vez que yo ya apliqué, bueno, ya luego voy a esperar, por supuesto, la respuesta de las universidades, si me aceptan, si no me aceptan, si estoy en lista de espera. En caso de que a mí me acepten, yo para el 1 de mayo tengo que avisar a la universidad, digamos, que voy a asistir. Eso siempre es un poco así. Bien, y ahora le paso la palabra, no sé si Kathy o pasamos, sí, Kathy. Bueno, esa recomendación va para grado y posgrado, que está bien y recomendamos que se contacten con los International Admissions Counselors de las universidades con las preguntas. Obviamente algo que siempre recomendamos es que busquen muy bien la respuesta de la pregunta primero en el sitio de la universidad, pero si no encuentran o tienen algo, alguna situación especial o algunas cosas, el trabajo de los International Admissions Counselors es exactamente eso, trabajar con los alumnos internacionales que están interesados en
formar parte de la universidad. Entonces, ellos van a contestar los mails. Por ahí también se puede pedir una reunión virtual, que también generalmente son más que dispuestos a tener una reunión, que también ayuda a que ellos te conozcan y vos conoces la universidad. Entonces, si hay preguntas ahí, no duden en comunicarse con las universidades. Obviamente sabiendo que nosotros estamos aquí para ayudarlos, pero siempre las universidades van a tener más información. Bien, ahora vamos a hacer el deep dive en lo que es posgrado. Y vamos a ver primero qué es lo que significa cuando nosotros hablamos de posgrado. Hemos dicho grado, una carrera de grado es un bachelor's degree. Una carrera de posgrado en los Estados Unidos es un master's degree o un doctorate. Y el master's degree generalmente es 1 o 2 años, es una carrera mucho más corta. Se sale de eso generalmente con un Master's of Arts o un Master's of Business Administration o el LLM, que tiene que ver con abogacía. Y después el doctorado, que es una carrera mucho más larga, que ahí se sale con un PhD o un MD, que sería Medical Doctor, o un doctorado en Education. O sea, hay una variedad de doctorados. El doctorado generalmente toma entre 4 años o un poco más. Pero generalmente las personas que están haciendo un doctorado están trabajando al mismo tiempo. Entonces, por eso toma más tiempo porque no están abarcados 100% al estudio. Generalmente también el doctorado requiere algo de investigación, diferentes cosas que tienen que hacer, que es lo que requiere más tiempo. ¿Qué es lo que yo voy a tener que presentar para a la universidad? ¿Qué es lo que tengo que unir? Vamos a la lista de las cosas que vamos a tener que presentar, que es un poco distinto a lo que necesito para la carrera de grado. Entonces, ahora para posgrado necesito el formulario de inscripción, o sea, el application form. Necesito mi analítico y diplomas de mi carrera de grado. Necesito un currículum vitae, o sea, un CV o un resume. Necesito cartas de recomendación. Necesito ensayos. Necesito exámenes internacionales y muchas veces voy a hacer una entrevista con la universidad. Entonces, ahora María nos va a llevar con detalle en cada una de esas cosas que yo voy a tener que presentar. Gracias, Casi, gracias, Valentina. Bueno, van a notar que si bien tiene sus particularidades la postulación a carreras de posgrado, van a notar que vamos a usar términos similares a los que usó Valentina para explicar el proceso de postulación a carreras de grado. En ambos casos vamos a tener que llenar un formulario de postulación o, como decimos en inglés, application, y también pagar los aranceles de postulación a cada universidad. Entonces, no hemos hablado de costos, pero cada universidad fija un costo, un arancel para presentar este formulario, e incluso en algunos casos me puede eximir de pagarlo, se llama un waiver. Toda esta información tiene que aparecer en la página de la universidad. Entonces, cuando yo pienso en postularme, tanto a carreras de grado o de posgrado, implica un trabajo de investigación arduo, profundo, que me lleva mucho tiempo, porque yo tengo que conocer todo sobre estas universidades a las que yo quiero postularme. Entonces, básicamente, como dijo Valentina, toda una serie de preguntas personales, académicas, familiares, etcétera, sobre todo en posgrado va a tener que ver con mi formación académica también, que se llena por lo general en forma online, en forma virtual. Pasamos entonces al segundo de los aspectos, muy importante a la hora de postularme a una carrera de posgrado, maestría, doctorado, es la presentación de los documentos que acrediten mi formación académica en la universidad. Estamos hablando del certificado analítico y del diploma o el título universitario.
Por lo general, cuando se presentan a los programas de maestría y doctorado, ya han acabado su carrera universitaria, ya se han recibido acá en la Argentina, muy probable que hayan empezado a trabajar o estén en investigación. Entonces, es más común que ya tengan el analítico en sus manos y el diploma, ¿no es cierto? Em, Conviene en todos estos casos que ustedes consigan una copia, obviamente original, o una copia certificada por la misma universidad, copia fiel de estos documentos, y que, como están en idioma castellano, los tengan que hacer traducir por un traductor matriculado. Ese es el común de los casos, que ustedes después lo escaneen y lo suban o lo tengan que mandar. Algunas universidades son muy exigentes a la hora de la presentación de estos documentos académicos y pidan que sean enviados directamente de la universidad en Argentina. Entonces ustedes ahí van a tener que trabajar con la gente de la universidad para facilitarles un poco ese proceso, ¿no es cierto? Puede que tengan que traducirlo primero y después dárselo a la universidad para que la universidad los mande en un sobre cerrado directamente a la universidad. Hay algunas universidades, lo hemos visto por nuestra experiencia con el contacto con los estudiantes, que piden que tanto el certificado analítico como el diploma sea evaluado por una organización. Por ejemplo, es muy común una que se llama WES, en la cual es una organización que evalúa y acredita las credenciales educativas, los analíticos, los diplomas. Verifica la equivalencia de los títulos educativos obtenidos en un país fuera de Estados Unidos, o sea, para estudiantes extranjeros precisamente. Y esto también tiene un costo. Entonces, esta información tiene que aparecer en la página web de la universidad, si lo pide o no lo pide, si necesitan que esté traducido, si necesitan que sea directamente enviado por la universidad, etcétera. Todas estas cosas yo las tengo que tener en cuenta a la hora de postularme. Chicas, si yo me olvido de algún detalle que crean que es importante, por favor intervengan. Algo muy importante dentro de este paquete de requisitos, ¿no es cierto?, que yo tengo que cumplir y formularios que llenar y documentos que enviar, está el resume o curriculum vitae que ya habían mencionado. Pero en este caso tiene que ser algo muy profesional, porque yo estoy postulándome a carreras de posgrado, a maestrías y doctorados, insisto, y que dista del típico currículum que yo uso en la Argentina. Por ejemplo, no se usa foto. Esa es una de las características, ¿no es cierto? Y este currículum está más centrado en demostrar todos mis antecedentes académicos y profesionales, mi historia profesional, todos los trabajos que yo he tenido, así ya sean trabajos de investigación, en todos los proyectos que yo he participado. Entonces tiene un aspecto mucho más profesional, debe ser atractivo, debe estar orientado al área de estudio de interés, o sea, al programa al cual yo estoy postulando. Tengo que revisarlo muchas veces, hacerlo revisar por otras personas para que no contenga errores, que sea claro, limpio, fácil de leer. Y que sea la instancia que tiene el estudiante de mostrar aspectos de su personalidad y aspectos de su formación educativa que no puedan, o de su experiencia, que no puedan obtener a través de los documentos académicos que yo voy a presentar. Entonces, el currículum vitae es como un apoyo de una información adicional de lo que ya he venido presentando. Pasamos a la próxima. Valentina ya habló de las cartas de recomendación y es bastante parecido a lo que tenía yo para decir. También entre 2 y 3 cartas. Y en este caso sí es muy importante que abarquemos el área académica, o sea, que se la pidamos a
profesores que me conozcan bien en mi desarrollo durante mi formación universitaria, o si he incurrido en investigación, he trabajado con docentes de la universidad, que sean ellos los que puedan escribir esta carta de recomendación, pero también... Como ya estoy en un nivel más profesional, si yo empecé a trabajar, sería muy positivo pedirle a algún jefe o compañeros de trabajo o supervisor que puedan aportar características de mi persona en el ámbito laboral. Como dijo Valentina, tiene que ser personas que me conozcan mucho, personas que tengan una empatía con mi persona, que vayan, que sean, que estén dispuestos a tomarse el trabajo de escribir estas cartas de recomendación. Muchas veces nos preguntan si tenemos modelos, si hay algún formato especial. En realidad no existe, pero sí tenemos algún material de referencia y los podemos ayudar al respecto. También las universidades van a indicar cómo deben ser enviadas estas cartas de recomendación. Sería ideal que estén escritas en inglés si las personas, los recomendadores escriben inglés, si no las voy a tener que hacer traducir, o si las universidades desean que estas sean directamente enviadas por ellos a las universidades con su información de contacto, porque en muchos casos la universidad pueda querer contactar a estos recomendadores para ampliar un poco la información, ¿no es cierto? Y podemos ayudarlos un poquito a estos recomendadores con una cierta guía, ¿no es cierto?, de cosas que a mí me gustaría que ellos destacaran sobre mi persona y sobre mis habilidades como estudiante, pero también a nivel laboral. Entonces, un formato general que va a implicar, perdón, nos pasamos. Ahí está, un formato general que va a abarcar, obviamente, el saludo, van a definir la relación que tenían con nosotros, van a destacar nuestras habilidades, características personales, fortalezas, obviamente, en ambas áreas, y algo que nos ayudaría es porque esa persona considera que yo sería una buena adición a la comunidad educativa en Estados Unidos, ¿ah? Ya sea que me conozcan en el ámbito laboral o que me conozcan en el ámbito académico, educativo. Bien. Y llegamos a una instancia, me perdí porque faltaba acá el título, pero bueno, también tenemos que escribir. Y los estudiantes argentinos no están acostumbrados a escribir. Como dijo Vale, no sé si han visto en las películas que escriben, todos ensayos, todos escriben. Es la forma de pasar en las materias, aprobar las materias por medio de papers. Entonces, bueno, acá también, en esta instancia de postulación, yo voy a tener que escribir dos tipos de ensayos, el personal statement y el statement of personal. El ensayo personal, en primer término, que va a, en forma descriptiva, mostrar quién soy yo como persona, como estudiante, qué motivaciones tengo, cuáles son mis objetivos, mis sueños, qué experiencias de vida puedo aportar, hacen al ser que soy, y sobre todo el personal statement es como una carta de presentación a la universidad para que me conozca un poco más profundamente. Acá no es el lugar donde yo tengo que hablar de mis notas, porque eso ellos lo van a ver en mi certificado analítico, en mi diploma. Yo acá hablo más de la parte personal. Y como estoy hablando de una postulación a una carrera de posgrado, también cuáles son mis intereses, mis objetivos, que tengan relación con el programa de estudio al que yo estoy postulando. Y también es muy importante el Statement of Purpose o ensayo de propósito, también sería una traducción en donde yo explico por qué quiero estudiar ese programa en particular, ya sea una maestría o un doctorado, donde yo todo lo que he hecho previamente en mi formación tenga que ver con ese
programa al que quiero encarar. Ahí tengo que demostrar que yo he hecho un poco de investigación, ¿no es cierto?, de la universidad, del programa, de los profesores a los cuales yo quiero acceder y trabajar con ellos, por ejemplo, si fuera en el área de investigación. Y entonces llegar a ese punto donde yo demuestre por qué soy un buen candidato, por qué mi background es adecuado para ese programa, lo que llamamos por qué soy un good fit para esa universidad. Y se puede escribir una base que después se podrá adoptar a cada universidad. Esto hace referencia, bueno, podemos hacer un modelo de ensayo y después darle aspectos particulares dependiendo la universidad, ¿no es cierto? Bien, exámenes. También tengo que rendir exámenes estandarizados para ingresar en la universidad. Acá hemos venido durante muchos años acostumbrados a anotarme en la facultad y entrar sin tener que rendir nada. Ahora, bueno, en algunas universidades se ha vuelto al sistema de tener que rendir exámenes de ingreso. Entonces, como estudiante internacional, sí o sí voy a tener que rendir un examen que acredite mi nivel de inglés, ¿no es cierto? Mi maestría en la lengua, que puede ser TOEFL, IELTS o Duolingo, como explicó ya Valentina. Y en el caso específico de los exámenes en las carreras de posgrado, hay dos que piden las universidades. La mayoría de las universidades lo piden, que es el GRE, que en inglés es Graduate Record Examination, o el GMAT, Graduate Management Administration Test. Y me salió. Son siglas difíciles, son exámenes muy conocidos. También a la hora de postularme, yo investigo y veo si la universidad los requiere. Si requiere, por ejemplo, un GRE general o un GRE específico en algún área en particular. La gran diferencia entre estos dos es que el GRE es un examen requerido por la mayoría de los programas, mientras que el GMAT es requerido por programas que tengan que ver con negocios y administración, sobre todo en los famosos MBA o Master in Business Administration. Pero ambos exámenes abarcan lo que es la escritura analítica, el razonamiento verbal y cuantitativo, la escritura analítica. Bueno, el GMAT en su caso va a abarcar más lo que tenga que ver y aquellos aspectos que prueben que voy a ser exitoso en un programa de negocios en la universidad en Estados Unidos. Chicas, no sé si quieren aportar algo más, si no, pasamos. Y para preguntas muy particulares, ¿no es cierto? Nosotros ahora estamos dando un pantallazo general. Por favor, sepan que pueden acceder a consultas gratuitas con todos los asesores de Education USA. Em, Casi había mencionado que en muchos casos para postularme a las carreras de maestría y doctorado, pues las universidades puedan requerir una entrevista, por lo general virtual. Puede que no, y yo puedo preguntar si existe la posibilidad de tener una entrevista, porque va a ser una instancia más, o si yo soy un muy buen vendedor de mi persona, quizás eso sea favorable y puedo comunicarme con los admission officers, lo promovemos, lo recomendamos, que se hagan conocer con los directores de los programas de maestrías y doctorados, que vean qué publicaciones han hecho, a ver cómo mi orientación, mis objetivos académicos y profesionales tienen que ver con esos trabajos. Entonces, bueno, puede que sí, puede que lo requieran, puede que no, pero les sugerimos preguntarlo y tratar de conseguir una entrevista. Ay, María, yo voy a agregar una historia personal. Cuando yo estaba postulándome para ir a la universidad, yo había conocido a mí, o sea, he tenido la posibilidad de personalmente conocer al admissions officer
Y cuando mandé toda la información de, o sea, mi application form, mis exámenes, todo, 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 después se ha comunicado directamente conmigo para decirme que si yo hacía una cosita que iba a tener la posibilidad de ser considerada para una beca. Si yo no hubiera conocido, hablado con el admissions officer, hubiera pasado esa oportunidad, pero porque el admissions officer había hablado conmigo, después se ha tomado el trabajo de buscarme y decirme, hacer tal cosita para que te consideren para otra cosa. Entonces, esa parte de la entrevista es muy importante, el conocer al admissions officer, porque por ahí hay cositas que nosotros no nos damos cuenta, o sea, nosotros digo, nosotros los postulantes, por ahí no nos damos cuenta, pero cuando tenemos, o sea, esa relación, empezamos a establecer esa relación con el admissions officer, hay otras cosas que pueden salir de ahí. Puede ser que ese admissions officer no sea la persona que esté tomando la decisión si aceptarte o no en la universidad, pero seguro que va a tener algún tipo de contacto con la persona que sí y pueden marcar, decir, esa persona es importante, tenerlos muy en cuenta o vean muy bien esa aplicación o ese tipo de cosas. Entonces, esa entrevista, ese contacto personal es muy importante para todo ese proceso. Me hiciste acordar casi en alguna de las tantas charlas que hemos tenido de capacitación que cuentan que si uno se contacta, primero si uno conoce el trabajo de investigación de los profesores y de los directores de los programas de posgrado y estamos enterados de su trabajo, de su investigación y nos damos a conocer y les hablamos de nuestros propios trabajos de investigación y cómo estarían cómo serían adecuados a los al programa en sí. Muchas veces estos directores de los programas de posgrado son los que van a influir para que la universidad me pueda otorgar una beca, porque ellos quieren tenerme, a mí digo, en forma genérica, ¿no es cierto?, a este estudiante de Argentina en estos programas, en estas carreras de posgrado, sobre todo en la investigación que hay muchos recursos, pero me tengo que hacer conocer. En el área de las STEM, sobre todo, la ciencia, tecnología, matemática, ingenierías, sucede mucho y es sumamente útil esto de que me conozcan y yo entablar esa relación porque son personas decisivas. Bien. Casi, ¿sigamos? Sí, Ujú, te sí, doy la sí. palabra. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, ahí tienen como el overview de lo que vamos a necesitar juntar y presentar para la postulación a las universidades. Queremos compartir con ustedes también nuestro, o sea, a Education USA Argentina siempre estamos haciendo diferentes programas para compartir más información con ustedes. Entonces, el próximo evento que vamos a tener va a ser el 14 de mayo, o sea, la semana que viene, que va a ser cómo encontrar becas para carreras de grado y posgrado en los Estados Unidos. Entonces, eso también, porque parte de lo que necesitamos hacer es financiar nuestros estudios y parte de eso va a ser, vamos a buscar becas. Entonces, vamos a tener toda una sesión sobre becas y qué es lo que necesitamos tener en cuenta y cómo buscar becas para ir a estudiar en los Estados Unidos sin tener que pagar. ¿Sí? Así que marquen, ya pueden inscribirse, o sea, registrarse para participar en el próximo evento. Y pasamos. Bien. Sabemos que pueden tener preguntas, cada persona tiene su situación personal, a medida que van trabajando en el proceso, por ahí van a tener algunas preguntas, para que sepan que nosotros siempre estamos dispuestos para ayudarlos. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos son virtual office hours. Todos los días de la semana hay alguien en algún momento del día que está en un Zoom esperando que entre la gente para hacer sus consultas. Em,
Entonces, visitan a nuestra página que es educationusa.org.ar. Ahí en la sección de atención virtual van a encontrar todos los asesores con el horario de sus virtual office hours y hacen clic en conectar y ahí automáticamente va a entrar en el Zoom. Les va a pedir algunas, o sea, les va a llevar a un formulario que nos digan un poco de información sobre qué es lo que están pensando hacer y ya entran en el Zoom y alguno de nosotros está ahí para responder. Si no pueden entrar en los office hours, ahí también en la página van a encontrar nuestras direcciones de correo electrónico. Se pueden comunicar con cualquier de nosotros. Nosotros todos trabajamos con los chicos de todo el país, entonces no hay ningún problema. Nosotros compartimos información. Si hay una pregunta que alguno de nosotros no está muy seguro cómo contestar, vamos a buscar la información y vamos a consultar con los otros asesores, así que de alguna forma vamos a contestar. Eh, entonces, bueno, abrimos un poco para preguntas. Si quieren poner en el chat o si quieren abrir los micrófonos, tenemos como 10 minutos para contestar preguntas. No hay ningún problema. Ahí vi la última pregunta de cómo encontrar con los advisors especiales de cada universidad. Si estás hablando ahí de los admissions officers, tiene que ir a la página web de la universidad, buscar International Admissions y ahí van a encontrar el contacto de los admissions counselors con quienes se pueden comunicar. Generalmente se empieza con un mail y de ahí ya a través del mail, si necesitan buscar alguna, o sea, tratar de programar una videoconferencia, esa cosa puede ser, pero generalmente primero es por mail. Y buscar también, si lo tuviera la universidad, que seguramente sí, un departamento de admisiones internacionales o International Admission, que son los encargados de procesar toda la información de los estudiantes internacionales. Exactamente. Sí. Sumo también que si les gustaría conocer Admissions Officers en Argentina, nosotros tenemos todos los años la Feria de Universidades donde nos visitan un montón de representantes de diferentes universidades. El año pasado no sé cuántas eran, no recuerdo el número exacto, pero eran más de 20 universidades, así que Sí. ese es un muy buen espacio porque además es presencial, es otro el trato por ahí que tiene con la persona, porque viste, no es lo mismo cómo te queda. Yo recuerdo mucho más las caras de manera presencial, por ejemplo. Entonces también es un buen ejercicio para conocer y además que es gratuita la feria. Así es. Bien, pregunta, ¿con cuánto tiempo de anticipación habría que preparar todo para la postulación? Nosotros en Education USA recomendamos que tomen entre 12 y 18 meses para preparar todo eso, hablando de cuando pensamos del momento que vamos a empezar en la universidad. El ciclo lectivo en los Estados Unidos empieza en agosto. Entonces, contando atrás, desde agosto contamos 12 a 18 años. 18 meses. Ay, no años. A 18 meses. Pero la verdad que se puede hacer más rápido, pero recomendamos que tomen tiempo para hacerlo, porque no son cosas que está bueno hacer de un día para el otro. Los ensayos, por ejemplo, es bueno trabajarlos, o sea, hacerlos bien. Las escuelas tampoco van a poder entrar hoy y pedir la información que necesitan y que al instante se les da. Las cartas de recomendación también necesitan dar tiempo a las personas que van a escribir esas cartas de recomendación. Entonces, por lo general, un año y medio deberían planear para preparar todo. Bien, Y otra. ahí vi que teníamos una pregunta sobre, dice, y los Early Admission no nos permiten aplicar a otra universidad que no sea esa. Eso era lo que les decía cuando estaba hablando de que hay como diferencias en lo que es Early, está Early Action y Early Decision. Cuando yo aplico Early Decision es porque verdaderamente me gusta esa universidad, o sea, es el sueño de toda mi vida. Entonces, ¿por qué? Porque es importante, porque yo solamente cuando aplico Early Decision puedo aplicar a una. Entonces tiene que ser una que verdaderamente diga yo, bueno, no aplico a las otras universidades, si yo quedo, voy a ir, porque es un poco la misión del Early Decision. Eh,
es binding, o sea, implica que si yo soy aceptada a esa universidad y tengo obviamente la ayuda financiera que yo solicité, voy a tener que ir sí o sí. Por eso siempre recomendamos que sea una que verdaderamente les gusta. Early Action no pasa eso. Early Action es temprano, porque sea temprano en el año, es como les decíamos, del 1 al 15 de noviembre, pero puedo aplicar a otras universidades. Sí, sí. Quería aclarar eso, que si yo decido aplicar a esa, la universidad de mis sueños, solo puedo aplicar una como early decision, ¿no es cierto? Pero no quiere decir que yo no pueda después aplicar a las otras universidades en regular decision, ¿no es cierto? Regular admission. Y la feria, porque estoy viendo que hay una pregunta sobre la feria es en Buenos Aires, o se hizo siempre por lo menos en Buenos Sí. Aires. Creo que tenemos fecha, no sé si la podemos decir o no. Es en el mes de septiembre. Es en el mes de El mes de septiembre. septiembre, no recuerdo bien la fecha, pero sí, es en el mes de septiembre y sí, siempre se hace en Buenos Aires y mínimo 20 universidades o más asisten, así que es una buena oportunidad, como dice Valentina, de conocer a los admission officers en persona. Sí. Hay una pregunta sobre las notas y si las notas no son lo más destacable de mi presentación, sigo teniendo posibilidades con los demás formularios. Sí, algo que es importante destacar es que las universidades no ven solamente las notas de la escuela, ni solamente los resultados de los exámenes internacionales. Sí son partes importantes, pero las universidades tratan de ver a la persona entera, dan una vista holística de la persona. Entonces, por eso es tan importante los ensayos, las actividades extracurriculares, porque van a ver ese total de la persona. Si no tienes muy buenas notas, también da una buena cosa para escribir en el ensayo. ¿Por qué? O si empezaste sin buenas notas en la secundaria, pero después ya apuntaste, o quizás había algo en tu vida que ha hecho que no has tenido muy buenas notas, entonces da una razón una oportunidad para explicar eso y qué es lo que vos vas a hacer como para revertir eso y qué es lo que igual te va a hacer un buen alumno o una buena alumna en la universidad. Entonces, no se preocupen si no tienen todo 10. No es necesario tener todo 10, ¿sí? Para postularse y recibir becas. También depende de qué es lo que uno quiere estudiar, cuál es la universidad, o sea, hay muchas cosas a tener en cuenta ahí. Alguien preguntó si las libretas o los analíticos se suben, los tiene que subir el colegio o alguien en el colegio, lo podemos hacer nosotros. Bueno, si utilizan la aplicación del Common App, ahí tienen que, y en nuestras charlas lo explicamos también, hoy no porque vamos con mucho material, pero van a elegir una persona, un school counselor, que él va a ser el encargado de subir toda la documentación académica al Common App por ustedes. Ujú. No lo tienen que hacer ustedes, lo tiene que hacer esta persona. No sé si hay alguna otra pregunta. Pregunta si soy menor, necesito acompañante. Supongo que es para ir a la feria. em, Nosotros recomendamos que vayan con los padres porque también es importante que sus padres estén enterados de todo el Sí. proceso y qué es lo que están hablando y todas esas cosas. Obviamente también no es tan bueno andar por la ciudad solos, pero bueno, o sea, recomendamos que vayan con los padres. Se van a tener que registrar en la página, van a encontrar todo el es más que nada para tener todo organizado, ¿sí? Saber cuántos chicos van a ir y todo eso. Em, Y siempre las becas, que esta es la sesión que vamos a tener la semana que viene, donde vamos a entrar un poco más, pero las becas, muchas veces la mejor forma de buscar las becas es con las mismas universidades o los mismos institutos. Entonces, en cuanto al Fashion Institute of Technology, es buscar en la página de ellos qué tipo de becas ofrecen ellos.
y ver cuáles son los requisitos, cuáles son las oportunidades. Y sí, nosotros por Instagram publicaremos lo de la feria, ¿sí? Así que ahí van a encontrar todo. Bueno, muy bien. Creo que hemos llegado al final. Cuando si necesitan más ayuda, tienen más Sí, preguntas, tienen nuestros mails, tienen las redes y tienen nuestros sí. office hours. Así que otra vez, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, si necesitan, nosotros estamos. Hasta la semana que viene en el próximo evento. Y los Los invitamos esperamos. a, sí, los invitamos a seguirnos en las redes, Instagram, porque allá volcamos toda la información que nos llega. Somos un puente entre ustedes y las universidades, así que los invitamos a seguirnos y a conocer nuestras actividades. Así es. Que Muchas todos tengan gracias por una estar muy el día buena de noche. hoy. Adiós. Chao. Chao. Chao, gracias.